Érase una vez un sabio amable y dedicado, cuyo corazón se llenaba de compasión al observar a su pueblo en busca del mejor camino hacia la felicidad. Con dulzura y gentileza, emprendía sus esfuerzos para enseñarles hábitos nobles y virtuosos. A veces, sus acciones parecían extrañas y misteriosas, pero detrás de cada una de ellas había un propósito noble: guiar al pueblo para que fueran trabajadores, precavidos y sabios. En una noche serena, mientras todos descansaban, decidió crear una enseñanza inolvidable. Colocó en secreto una gran piedra en el camino habitualmente recorrido. Luego, se escondió detrás de una cerca, esperando pacientemente el desarrollo de los acontecimientos. Al día siguiente, el primero en encontrarse con el obstáculo fue un bondadoso agricultor, cargado de semillas destinadas al molino. Con habilidad y destreza, rodeó la piedra sin quejarse, ya que comprendía que los desafíos eran parte del viaje. Acto seguido, apareció un joven soldado, animado y soñador, entonando con entusiasmo sobre las hazañas que realizaría en futuras batallas. Absorto en sus pensamientos, no vio la piedra y tropezó, cayendo al polvoriento suelo. En lugar de desanimarse, aprendió una valiosa lección sobre la importancia de prestar atención al caminar por la vida. Por último, al atardecer, pasó por el camino la hija del molinero, una joven incansable y diligente. Preocupada por la seguridad de todos, reflexionó que alguien podría lastimarse gravemente tropezando con la piedra durante la noche. Decidida a actuar con responsabilidad, se esforzó valientemente para quitar el obstáculo del camino. Para su sorpresa, al hacerlo, se encontró con una caja escondida debajo de la piedra. En la tapa, encontró las palabras: "Esta caja pertenece a quien retire la piedra". Llena de alegría y gratitud, abrió la caja y descubrió que estaba llena de valiosas monedas de oro. Cuando se corrió la noticia de ese maravilloso acontecimiento, el agricultor, el soldado y todos los demás habitantes de la región corrieron al lugar, ansiosos por presenciar tal maravilla. En ese momento, el sabio, con su sabiduría afable, los reunió a todos y compartió la profunda lección que aquel episodio traía. Queridos amigos, dijo, nuestro viaje por la vida a menudo nos presenta obstáculos y cargas. Podemos elegir quejarnos y alejarnos de ellos, o podemos enfrentarlos y descubrir el mensaje que traen. La decepción surge cuando no actuamos con actitud y valentía frente a las adversidades. Sin embargo, si tenemos el coraje de enfrentar los desafíos con amor y comprensión, seremos recompensados con tesoros invaluables, tanto materialmente como en nuestro crecimiento personal. Sonriendo con empatía hacia todos, concluyó, recuerden, queridos míos, que podemos transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea ampliamente cambiándonos a nosotros mismos, tal como dijo el sabio Rudolf Dreikurs. Vamos juntos a construir un camino de armonía, compasión y superación, donde cada piedra en el camino se convertirá en una valiosa enseñanza y oportunidad de crecimiento. Y así, las enseñanzas del sabio se difundieron por la región, inspirando corazones a recorrer un camino de amor, gratitud y generosidad, haciendo del mundo un lugar más dulce y acogedor para todos. Ese voce se sintió tocado por esta historia llena de sabiduría y amor. Te invito a darle un me gusta al vídeo, suscribirte a nuestro canal para no perderte futuras historias inspiradoras y dejar tu valioso comentario compartiendo qué enseñanza te llevaste de esta emotiva narrativa.
Tu participación es fundamental para seguir compartiendo mensajes que llenen de positividad y crecimiento nuestras vidas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.